aparte, bueno, bienvenido a la Acrópolis. Esta es la última charla dentro del ciclo de filosofía y arte que hemos tenido durante la semana pasada y esta. Y bueno, hemos querido acabar con este tema, con la literatura, que dentro de la arte pues, engloba muchas disciplinas. Y esta en concreto, esta obra de Goethe, es una obra que no solamente tiene repercusión en el ámbito de la literatura, sino que va a tener repercusión en el ámbito de la pintura, de la música. Pues va a tener una enorme repercusión. La charla la he enfocado, en su momento di una charla respecto a las claves interpretativas de esta obra, que son muchas y son complejas, pero en esa ocasión no planteé el ver la historia desde el principio, dando por hecho que a lo mejor todo el mundo había leído la historia. Entonces esta vez lo he hecho como quizá debía de haber empezado en aquel momento. Entonces voy a tratar de ir siguiendo el hilo conductor de esta historia, una historia muy bonita, enormemente simbólica, y a la vez vamos a ir dilucidando o traduciendo algunas de sus claves interpretativas. Simplemente a modo de introducción, pues bueno, tener en cuenta que se trata de una obra escrita en alemán. Es una obra vital porque Goethe escribió esta obra a lo largo de toda su vida. Esta obra está dividida en dos partes, una primera parte que Goethe publicó en 1808 y una segunda parte que se publicó de manera póstuma, que murió en 1832 y justamente en 1832 se publicó esa segunda parte, justo después de la muerte de Goethe. Es decir, no es la típica obra de Goethe, que realmente estuviese concebida y construida para ser publicada de manera inmediata. De hecho, durante toda su vida fue una constante, de manera que en determinados periodos le ocupaba un poquito más de tiempo, le dedicaba tiempo a su Fausto, y en otros periodos lo tenía un poco más abandonado. Y esto además pues, nos hace que la obra sea muy rica desde el punto de vista vital y desde el punto de vista humano, porque recoge muchos aspectos que si analizamos y estudiamos la vida y la biografía de Goethe, pues vamos a ver que están reproducidos, muchos de manera simbólica y otros de manera muy directa a lo largo de esta obra. Entonces, por una parte, vamos a encontrar que podemos hacer una interpretación causalística, por llamarla de alguna manera, y que va a estar en relación a la vida del autor y a las circunstancias espaciotemporales que fueron siendo parte de su vida. Y luego va a haber una segunda interpretación, que es la que nos interesa hoy, no porque la otra no nos interese, sino porque es a la que hoy le vamos a dedicar un poquito más de tiempo. Madre mía, no, por favor. Bueno, disculpad el tema técnico, parece que ahora algo ha caducado por aquí. Me interesa más esta segunda interpretación que responde más al modelo que tratamos de reproducir en estas charlas sobre filosofía y arte y que está en relación, o guarda más relación, sí, mejor, gracias, guarda más relación con el concepto de la memoria del poeta. Es decir, esa capacidad que tiene el poeta de reproducir de manera simbólica alguna idea que muchas veces no son ni siquiera suyas, no le son propias y que de alguna manera es capaz de canalizar y de darle forma a través de su obra. Esto sabemos que era una de las intenciones de Goethe porque hay muchas declaraciones que él hace, entre otras pues todas las declaraciones que luego reprodujo Eckermann, que fue su secretario privado en los últimos años de su vida y que es un libro que recomiendo, Conversaciones con Goethe se llama, y son magníficas porque cuenta pues, de alguna forma las reflexiones vitales y filosóficas de este personaje que aunque muchas veces no se incluye dentro de la historia de la filosofía, pues es claramente un filósofo. Tiene además una idea de filosofía muy determinada que por razón del espacio y del tiempo no vamos a poder dedicarle hoy tiempo, pero merece la pena su estudio y merece la pena su profundización. Ahora, en esta obra, como decía, nos va a interesar más eso que Goethe ha sido capaz de traducir y de canalizar y que va a tomar forma a través de esa historia. Como decía, es una obra vital. La primera parte se publicó en 1808 y es una primera parte que él mismo define como una parte muy humana, es
es una parte humana, la primera parte del Fausto, ahora lo vamos a ver, muy en relación con los problemas cotidianos del ser humano, y responde también a toda una parte de su biografía, desde 1749, que es cuando nace Goethe, hasta 1808, en la que Goethe va a tener muchas, podemos llamarlo aventuras vitales, porque hará viajes, formará parte de la corte de Weimar, y bueno, acometerá muchas acciones de mucho tipo, de tipo político, de tipo social, de tipo filosófico, se enamorará perdidamente de muchas mujeres, porque los van enamoradizo, y todo eso se va a reproducir en esa primera parte. Como decía, a partir de 1808 empieza a trabajar con su segunda parte, que sobre todo va a terminar en los últimos años de su vida, y de la cual tenemos muchas referencias porque, como os decía, las conversaciones con Goethe de Eckermann, de su secretario privado, pues van a aparecer muchas de las reflexiones que durante ese periodo de tiempo hacía con él respecto de la obra, y que son reflexiones mucho más profundas, mucho más espirituales, y que responden ya a un plano no tan humano, sino a un plano mucho más simbólico, un plano mucho más espiritual, podríamos llamar. Por lo tanto, esa primera parte y esa segunda parte, ya tenemos una de las primeras ideas de este desarrollo de la obra que vamos a ver, es que la primera parte será mucho más humana, recogerá, además se va a representar en un mundo cotidiano y real, en el que hay seres humanos normales, y la segunda parte será eminentemente simbólica y espiritual, y por lo tanto se representará en un mundo fantástico, en un mundo totalmente onírico, que no guarda relación con el mundo cotidiano que conocemos. Es decir, habrá dos partes muy diferenciadas, es decir, hay ya de entrada una enorme dualidad en la obra, y esa será la constante que vamos a encontrar durante toda la composición. La dualidad entre el mal y el bien, entre lo fantástico y lo cotidiano, entre la noche y el día, entre lo masculino y lo femenino, esa eterna dualidad que aprisiona al ser humano y que se recoge en el propio alma del hombre, será una constante durante toda la obra, de manera que podríamos llegar a decir que la obra representa ese intento de Fausto, del personaje, por integrar a lo largo de toda la composición esos dos opuestos permanentes. Es decir, de pasar de la mente dual, que no es capaz de entender una cosa sin su opuesto, a un plano de existencia en el que la razón se va a dejar de lado, se va de alguna forma a prescindir de ella para poder abrir el hueco a todo un universo simbólico, un universo mágico, en el cual esa integración de los contrarios puede darse por una elevación de la conciencia. Al no encontrarse en el mismo plano, a la conciencia de elevarse un poco, es capaz de ver esos dos opuestos y de integrarlos conjuntamente. De todas formas, iremos viendo, he cogido algunos, espero que nos dé tiempo a todos, algunos fragmentos que me gustaría ir leyendo a lo largo de la historia. Bueno, hay muchísimas anécdotas, la verdad que podríamos dar todo un seminario respecto a Goethe y respecto al Fausto, pero bueno, voy a tener que hacer un esfuerzo por concretar en algunas solamente, y bueno, si alguien quiere saber algo más, estaré encantado de charlar sobre este tema, que es un tema que personalmente me apasiona. He cogido imágenes varias para ir de alguna forma ambientando ese universo simbólico, sobre todo en la segunda parte, que son escenarios mucho más fantásticos, de distintos autores. Ya os decía al principio que la obra Fausto ha tenido repercusión en todas las artes, no solamente en la pintura. Hoy, por razones de peso y de tecnología, pues vamos a centrarnos en la pintura y sobre todo en grabado y en algunas representaciones de este tipo de arte. Pero, como os decía, también ha sido intentada representar en el teatro, como obra de teatro, aunque no es propiamente al 100% una obra de teatro, y también ha sido llevada a la ópera, y se le ha hecho como composición musical en alguna de las partes de la obra. Entonces, bueno, tenemos obras desde Wagner, muy recientes, después de la publicación de la primera parte de Fausto, y tenemos luego representaciones desde Berlioz hasta versiones muy modernas. Por ejemplo, Fortuny, que tiene una versión en piano de Fausto, en un cuadro precioso que la representa. Otro inciso que creo interesante hacer es quién es este personaje, quién es Fausto. Fausto
representa, es un personaje propio del imaginario y de la leyenda popular alemana. Es un personaje que aparece en torno a finales del siglo XV y sobre todo principios del siglo XVI. Es un personaje real, que parece ser que fue un aficionado a la alquimia y profundizó de alguna manera en estos estudios un poco más espirituales, y que en aquel momento, por razones religiosas y por razones sociales, estaba siendo bastante perseguido, y tenemos muchas muestras de ello a lo largo de todo el humanismo que se desarrolla durante toda esa época y las persecuciones que se fueron dando de manera progresiva. Y bueno, parece ser que era un personaje bastante controvertido, sobre el que de manera voluntaria o no voluntaria, es decir, generada por él o provocada por el entorno, fue corriendo una leyenda de que había realizado un pacto con el diablo. El caso es que a finales del siglo XVI, en torno a 1582, sí, 1592, aparece una obra misteriosa, que no se sabe de quién es el autor, anónima, que es la obra de Fausto. Es un cuento popular. Esa obra hay un editor que se llama Spies, Johann Spies, no sé si lo pronuncio bien, perdonad que maltrate el alemán, pero no es mi lengua materna y yo la domino especialmente. Pero este Johann Spies, como se escribe, edita la obra y es un éxito tremendo. Un éxito previsible, por otro lado, porque hablaba de un tema bastante controvertido, como era la idea del pacto del diablo, pero que si leemos la obra es tremendamente interesante, porque se nota que realmente lo que se persigue de alguna forma en esa obra, o lo que se trata de poner de forma negativa, es el hecho de que Fausto es alguien que quiere conocer, que quiere saber. La obra tiene un tono tremendamente religioso, en el sentido peyorativo me refiero, porque trata de poner en mal lugar a Fausto, diciendo que como trató de saber más sobre la vida y sobre las cosas, sobre cosas que en aquel momento, como decía, por motivos religiosos, estaban vetadas, pues se plantea la idea de que por ello había hecho un pacto con el diablo. Es una obra divertida en momentos, por otra parte pesada en otros, porque parece como que no estuviese escrita de una vez, pero es una buena muestra del clima social de ese momento y de esa época. Un clima social que tiene mucha repercusión a nivel europeo. Muy poquito después, 4 años después, publica Christopher Marlowe, en Gran Bretaña, otra obra sobre Fausto, sobre la historia de Fausto, en el cual, en ambas obras, Fausto al final es condenado a los fuegos del infierno por haber cometido de alguna manera esa actitud impía de querer saber más de aquellas cosas que no se debería de haber tocado, que no se debería de saber. Ese conocimiento mayor que pretendía tener. El caso es que todo esto, a finales del siglo XVII y principios del XVIII, con ese cambio de época y de momento a través de la Revolución Francesa que se da, del paso del mundo moderno al mundo contemporáneo, a través de la Ilustración y a través de todo el movimiento ilustrado, y con la aparición de muchos personajes, como puede ser el caso de Spinoza o de Leibniz, que retoman esa tradición humanística que habían heredado del siglo XVI, del siglo XV y del siglo XVI, pues se retoma de nuevo esta idea del Fausto. Hay un intento por hacer una obra del Fausto por Lessing, muy poquito antes, un poco mayor que Goethe, Lessing, pero hace un intento de hacer una obra de Fausto. Pero aquí ya hay un cambio interesante, y es que Fausto se salva, se redime, igual que en la obra de Goethe. ¿Por qué? Porque ya hay un cambio de paradigma, hay un cambio de pensamiento en la época. Ya con ese cambio a la época moderna, con ese paso también del clasicismo, se plantea el hecho de que realmente a través del conocimiento espiritual un ser humano puede redimirse. Puede redimirse o tomar conciencia o despertar esa parte o esa chispa divina que pueda tener. Ya decía y ya dijo de entrada que en la herencia
y la influencia de Goethe es enormemente neoplatónica, enormemente humanista, tiene una clara herencia en Spinoza en ese sentido, y luego además tiene, y tiene evidentemente influencia de toda esa misma línea que se va manteniendo a lo largo del tiempo y que además nosotros aquí en Nueva Acrópolis pues nos sentimos humildemente continuadores de la misma, al menos tratamos de continuar esa misma línea que ya en su momento Plotino, con la escuela de Alejandría, con Plotino y la escuela de Alejandría, trataron de recuperar y trataron de volver a traer ya desde la época de Platón. Con esta introducción pues paso un poco a la historia. ¿La historia cuál es? Bueno, todos sabemos que consiste en un pacto con el diablo, pero a diferencia de esa versión de Marlon o la versión de Spitz, esas versiones del siglo XVI que comentaba hace un momento, la historia de Fausto es una enorme, es una historia llena de humanidad, llena de sentido histórico y llena de espiritualidad por todas partes. Rezuma espiritualidad por cada punto por donde se coge. De hecho, la historia comienza, curiosamente, con una escena en el cielo, el prólogo en el cielo. Ese prólogo en el cielo de alguna forma representa la idea que ya Goethe trata de plasmar en la obra. La idea de la oposición de los contrarios, de esa divinidad en la que entran y se incluyen lo que consideramos malo como lo que consideramos bueno. Porque muchas veces ni lo que consideramos bueno es tan bueno, ni lo que consideramos malo es tan malo. Y esa relatividad del opuesto bien-mal hace que de alguna forma nos podamos acercar o intuir que esa oposición no siempre es tal como nosotros la planteamos, la vemos de una manera enormemente subjetiva. En este prólogo en el cielo van a estar los arcángeles, va a estar la figura del Señor y va a estar también Mefistófeles, que es esta figura no voy a usar diabólica, sino demónica, que es un término distinto y que nos interesa más respecto a este personaje. Este Mefistófeles aparece en ese instante y es una escena que nos recuerda mucho al libro de Job. Al libro de Job, en el que también Dios reta de alguna manera al diablo a que ponga a prueba a un hombre que se siente o tiene el ansia de querer llegar a conocer todas las cosas y de acercarse a ese sentido de la humanidad. Porque el personaje de Goethe, al principio, con el que nos vamos a encontrar, es alguien que tiene una, no sé si decir ansia, pero sí una necesidad imperiosa por conocer. De alguna forma ha llegado a una especie de materialismo espiritual. O sea, estudia permanentemente elementos de tipo espiritual, pero nunca llegan a la práctica. No es un hombre práctico, no es, y esta es otra idea del Fausto, no es un hombre de acción. Es un hombre que se ha quedado únicamente en el plano intelectual y a través de ahí pretende dar un salto a esa parte divina, a esa parte más elevada. Si veis que hay más gente a abrir directamente, que no hay problema, se puede abrir aquí. Sí, sin problema. Bueno, aquí algunas imágenes que bueno, son muy bonitas de este instante, de esta escena primera en la que aparece ese pacto primero, ¿no? con el Señor. Aquí está Mefistófeles, había uno de los arcángeles con los que al principio habla. Es muy cortito ese prólogo, pero es muy interesante. Y al final del prólogo, Mefistófeles se va diciendo que agradable es poder conversar con el Señor. O sea, no hay una enemistad entre Dios y el diablo. Es una idea, si os fijáis, muy oriental respecto a esta idea del bien y del mal. En Oriente, de hecho, como dice Mircea Eliade, muchísimas de las divinidades que llevan a cabo los actos negativos han tenido que ganar ese derecho a través de la virtud y a través de una vida totalmente limpia. O sea, de alguna forma, el ser ejecutores de un mal necesario, que quizás será una de las ideas también muy presentes a lo largo de la obra, es lo que representa este personaje, entre otras cosas que ahora veremos, este Mefistófeles. Aquí tenemos al personaje de Fausto que se debate, esta imagen me parece muy bonita, que es de un pintor simbolista, en la que se ve en qué se debate Fausto, esas dos almas que hay en él.
Por ejemplo, aquí he cogido un pequeño fragmento en el que aparece, dice: dos almas deciden hay en mi pecho. Una de ellas pugna por separarse de la otra. La una, mediante órganos tenaces, se aferra al mundo en el rudo deleite amoroso. La otra se eleva violentamente del polvo hacia las regiones sublimes de mi antepasado. O sea, Fausto es un hombre escindido, es un hombre dividido. Su alma está dividida en dos partes. Una que tiende hacia lo de arriba y una que tiende hacia el mundo. Y se debate permanentemente entre esa ruptura de su ser. No hay unidad en sí mismo y hasta que no encuentre la unidad en sí no la va a encontrar fuera de sí. Y por lo tanto ese interés que tiene en buscarla fuera de sí en primer lugar no le lleva a nada, es totalmente estéril. Entonces dice precisamente al principio de la obra, que es como empieza diciendo: con ardiente afán, estudié a fondo la filosofía, jurisprudencia, medicina y también, por desgracia, la teología, y heme aquí ahora, oh de loco, tan sabio como antes. Me titulan maestro, me titulan hasta doctor, y cerca de 10 años hace que ya llevo de las narices a mis discípulos de aquí para allá, a diestro y siniestro, y veo que nada podemos saber. O sea, es un hombre atormentado por su limitación humana de conocimiento a través de la razón. Por lo que tendrá que descubrir a lo largo de la historia cómo esa razón limitada debe de ser sobrepasada. De alguna forma, Goethe nos plantea aquí cómo el ser humano va a utilizar la razón de la misma manera que nos lo dice este texto tan hermoso de los preceptos de oro, la voz del silencio, en el vestíbulo de la instrucción. La razón va a servir para darse cuenta de que nada podemos saber y de que nada sabemos. Y en ese momento es cuando realmente debe de abrirse la puerta a otros elementos del ser que no son tan tangibles ni quizá tan evidentes como son la intuición. La obra es tremendamente intuitiva a partir de aquí. Por eso, si la tratamos de diseccionar desde una manera racional, al final no nos va a decir nada y encontraremos críticas respecto de esta obra que se quedan totalmente huérfanas de sentido, porque no van a entender la mitad de los símbolos que aparecen en la misma. Pero si profundizamos en la idea y profundizamos de una manera un poco menos limitada por la razón, vamos a poder entender, o por lo menos percibir, sin entender algunas de las cosas que aparecen. Bueno, Fausto, en su intento por acercarse de golpe, por saltarse el paso intermedio a través de la naturaleza, que no miro hacia atrás, pero es imposible, el tratar de dar ese salto hacia adelante, va a tratar de invocar al espíritu de la naturaleza. Tal es su atrevimiento que lo invoca, porque además ha estudiado la alquimia, ha estudiado la magia, ha estudiado toda la ciencia. Consigue invocarlo, pero cuando se presenta esa presencia luminosa y divina del espíritu de la naturaleza, ese anima mundi, se va a aterrorizar y va a ser incapaz de hacerle frente. Se va a arrepentir, por lo tanto, el espíritu de la naturaleza lo va a increpar y lo va a castigar de alguna manera, haciéndole ver y tomar conciencia de que aún no está a la altura como para poder dirigirse a tan alta esfera. Antes va a ver, tiene que pasar por un punto intermedio y por un paso intermedio que es la naturaleza. Esa naturaleza la va a representar el pacto con Mefistófeles. Pero antes hay un elemento interesante, y es que desesperado Fausto, tras esta experiencia, va a intentar quitarse la vida. Ya no le encuentra sentido a nada, está totalmente desesperado. Hay una especie de muerte. De alguna manera, cuando uno se plantea ya el dar fin a su vida, es porque piensa que nada tiene que perder. De alguna forma, Fausto ha llegado a esa conclusión. Nada de lo que tiene le sirve, ya nada de lo que tiene le dice nada. Ya no tiene miedo, ya no tiene miedo a la muerte, ya no tiene miedo al diablo. Y en ese momento van a sonar unas campanas que lo van a salvar, no va a tomar ese veneno. Y en ese momento también va a aparecer su fámulo, su ayudante, Wagner, que no tiene nada que ver con el compositor. El compositor es también coetáneo, pero no tiene nada que ver con él. Va a aparecer Wagner y lo va a distraer y lo va a llevar al mundo. Y aquí tenemos otra idea de la obra muy interesante. Esa toma de conciencia que va a tener Fausto a lo largo de la historia es pendulante, es oscilante. Va a pasar
constantemente de periodos en los que tiene una capacidad de ver casi luminosa, a momentos en los que se hunde por completo en el mundo y en la materia y en lo más infernal de su personalidad. Y de uno va a pasar al otro de manera progresiva, de forma que nos da a entender cómo ese camino a la comprensión y al acceso a esas grandes verdades inmutables es oscilante. O sea, no se puede llegar de golpe, es cíclico. Y eso cíclico hay que comprenderlo y hay que aceptarlo y también hay que vivirlo, porque a través de los ciclos de bajada se llega a los ciclos de subida y viceversa. Y en ambos puntos se van entendiendo muchas cosas. Pero es algo muy progresivo y muy lento. Por eso también hay quienes han querido ver en la obra de Fausto varias vidas del personaje. O sea, como que el personaje muere varias veces a lo largo de la vida en toda la obra. Entre otros hay un librito muy interesante de Eugene Lafadasa que precisamente habla de esas muertes, de esas distintas muertes y reencarnaciones a través de la obra. Muy interesante, como decía. Bueno, en esta parte, él con su famoso Wagner va a tener otra vez otro instante de su vida, pletórico, contemplando el sol, y también va a sentir la necesidad de acercarse a ese sol. Y ahí va a hacer una invocación clave y muy importante. Porque va a invocar a los espíritus y les va a pedir, o sea, ya se siente preparado para abrir las compuertas de su parte mágica, de su parte oscura también, ¿por qué no? Y las va a invocar desde ese momento frente al sol. Y a partir de ahí aparece un personaje curioso que es un perro negro. En ese momento, o sea, cuando Fausto está preparado para abrirse a lo mágico, a lo desconocido, aquello a lo que tenemos miedo, es capaz de estar en un lugar con la luz apagada y solo, y no sentir miedo, e incluso representarte cualquier cosa y no sentir miedo, en ese momento se le va a abrir un universo nuevo. Y ese universo, que antes estaba limitado por una razón, va a abrirse de un personaje curioso, que al principio aparece con la figura de un perro, pero que a través de una lectura que hace Fausto, en el que va a descubrir con San Juan, el Evangelio de San Juan, va a sustituir la idea de que al principio era el verbo, por lo de que al principio era la acción, se va a dar cuenta que la acción es la clave de poder. O sea, él ha vivido en un mundo intelectual, pero no ha vivido en el plano de la acción. O sea, veremos cómo al final de la obra se da cuenta de que de todos los tipos de acciones, la acción que tendrá que desarrollar es la recta acción, es decir, igual que en el Buda, igual que en el Bhagavad Gita, la acción inegoísta, la acción sin esperanza de fruto. Pero al principio lo primero que va a darse cuenta, que no es poco, es la necesidad de actuar. Necesita acción. ¿Y quién le va a provocar esa acción? Este personaje, que es Mefistófeles. Que decía al principio que es un personaje demónico, no diabólico, aunque aquí lo he puesto en la imagen más diabólica que había, y hay otra menos diabólica, porque representa de alguna forma el concepto del demon o del daimon. Es esa parte que está tanto dentro y como fuera, y que, como nos dice Platón en el mito de Eres, en la República, es el garante de nuestro destino. Es aquel que se va a ocupar de que lo que tenemos que hacer lo hagamos. Por eso es un ejecutor del destino, y es el que va a empujar a Fausto para que viva lo que tiene que vivir. Y entre esas cosas que tiene que vivir estarán también, como ahora se estudia en la psicología moderna, todos aquellos elementos reprimidos de su psique. Esta obra, la interpretación que hace Jung respecto a la misma es enormemente interesante, porque hace también una interpretación a nivel psicológico de todo el proceso de Fausto. También hay otro libro muy interesante de Claudio Naranjo, que es un psiquiatra chileno muy conocido, que también plantea esta interpretación psicológica del mito de Fausto, en el que se van a producir de alguna forma esa apertura inicial a todos esos elementos que han estado reprimidos, que no se quieren ver, esos lados ocultos y oscuros de nosotros mismos, que es necesario reconocer, aceptar para poder superarlo. Porque nada se puede superar a través de la represión, sino a través de la comprensión y de la vivencia, y sobre todo a través de la elevación de la conciencia respecto de esa vivencia. Y aquí aparece una idea interesante, que va a ser muy recurrente a lo largo de la historia, el concepto del sueño. En el momento en que aparece
Fausto, en un momento dado, va a caer dormido. Y Mefistófeles le va a evocar a través de ese sueño, le va a invocar de alguna manera todos esos aspectos que estaban reprimidos, por eso aparecen en este sueño y en esta alegoría que he cogido. Tengo otro poema con casi 200 imágenes, hay muchísimas imágenes bellísimas, no las podría poner todas, pero he cogido algunas de ellas. Pero son todos los elementos de la vida, del amor que no había vivido y al que había renunciado, muchos conceptos, incluso el equivocarse. Porque la clave de la acción para Fausto, y quizás de toda la obra, es la necesidad de aprender a asumir los errores. Porque el asumir la acción conlleva necesariamente asumir los errores que se van a derivar de la misma. Porque es muy fácil asumir la acción y luego echarle la culpa a los demás. Pero lo que Fausto va a aprender a través de toda la historia es cómo debe de aceptar esos errores que se deducen de lo que él ha hecho y de las acciones que libremente y de manera voluntaria él ha tomado. Entonces, a partir de aquí, Mefistófeles le va a abrir un mundo nuevo, un universo que está dentro de él y que necesita vivir porque no lo ha superado. Es un universo reprimido y en el cual el conocimiento se encuentra inmerso. Porque el concepto de la divinidad en Goethe es un concepto panteísta. Ya decía que tiene una enorme influencia de Spinoza, por ejemplo. O sea, para Goethe, a la divinidad se accede a través de la naturaleza. Ahora un poco más adelante lo vamos a ver con un poquito más de claridad. Y a partir de aquí vendrá el pacto. Cuando Fausto despierte de esa evocación, de ese sueño, estará dispuesto a hacer el pacto. Es un pacto muy interesante, porque a diferencia del pacto original que aparece en la obra, en el cuento popular, es un pacto largo en el cual Fausto, me refiero a la obra original que luego Spitz va a publicar, es un pacto en el cual lo que pacta Fausto básicamente es que Mefistófeles, se llama Mefistófeles en vez de Mefistófeles el diablo, responda a todas las preguntas que le haga. Porque el Fausto original lo que quiere es saber. Aquí es distinto. Aquí Goethe nos presenta otra idea muy interesante. Dice, el pacto de Fausto es, choque en nuestras manos. Si un día le digo al fugaz momento, detente, eres tan bello, puedes entonces cargarme de cadena. Entonces consentiré gustoso en morir. Porque es la idea del instante eterno. Esta idea también la podemos ver en Hegel, quien plantea que el hombre percibe a Dios a través de la dimensión del espacio y del tiempo, dentro de las limitaciones en las que se encuentra nuestra conciencia humana. Goethe aquí, de alguna forma, trata de trascender esa dimensión del espacio y el tiempo a través de un tipo de vivencia específico que es la del instante eterno. Un instante de suprema dicha en la que uno es capaz de acceder a la comprensión, aunque sea un solo instante, de alguna verdad. Un pequeño satorio, como se diría en el Oriente. Entonces se firma ese pacto, que además Mefistófeles va a exigir que se haga con la sangre, ese fluido tan especial, como él mismo dice, y a partir de ahí se lo lleva al mundo. La primera parte de la obra, por tanto, va directamente es una bajada de esa evocación que ha tenido al principio. Ahora Mefistófeles se lo lleva al mundo, a lo más desagradable, se lo lleva a la taberna de Auerbach, a un sitio donde están todos llenos de borrachos, y donde va a contemplar la realidad del ser humano en su miseria. De golpe, va a ser un cambio brusco desde una perspectiva elevada a una perspectiva baja, en la que, claro, Fausto se va a quedar totalmente, va a estar viendo de alguna forma en cada uno de los personajes muchas de las características y de la miseria, como decía, del ser humano. Esta taberna además existe y bueno, pues, aprovechan evidentemente como marketing el hecho de que las tabernas aparecen en el Fausto de Goethe. Bueno, Goethe nació en Frankfurt, lo he dicho antes, pero la mayor parte de su vida la pasó en Weimar, porque fue ministro dentro de la corte, de Auguste, Carlos Augusto, ¿no? Que era un poco el sumo de aquel momento que él podía manejar. De la taberna se lo lleva a otro plano y se lo lleva a la cocina de la bruja, donde va a producirse quizá la que sea la primera iniciación de Fausto, porque a través de una regla simbólica que realiza la bruja allí, Fausto va a contemplar dos cosas.
Por una parte, lo que vemos en esta imagen, en un espejo va a contemplar la suma belleza. Porque es lo que le salva a Fausto. A Fausto, igual que en el banquete de Platón, le va a salvar que siempre se siente atraído por la belleza. Ese afán por la belleza, que al principio materializa en la belleza física, y como nos dice Diótima en el banquete de Platón, que tan magníficamente se representó el lunes pasado en la Biblioteca de Andalucía por el grupo de teatro, en una escala va a ir siendo capaz de contemplar de la belleza de las cosas, a la belleza en sí, a la belleza de las normas legales, de las normas de justicia, en fin, acercarse cada vez más a ese arquetipo. Aquí contempla en esa cocina, en ese lugar mágico, sin tiempo y sin espacio, que es la cocina de la bruja, a Helena de Troya, en un espejo, y se siente totalmente ensimismado. Rápidamente Mefistófeles se lo lleva para que la bruja, con un conjuro mágico, lo convierta otra vez en un muchacho joven. De alguna forma es una resurrección de Fausto, porque la idea de la juventud eterna también está presente a lo largo de la historia. Pero no es una juventud física, aunque aquí se represente de esa manera. Es una juventud espiritual. Es la capacidad que tiene, como la serpiente, de uno de cambiar de piel y de volver a renacer en cualquier momento de la vida, en cualquier instante de la vida. Entonces la bruja le va a hacer un baile y dice una frase que la he cogido aquí que me parece interesante, porque le dice: el alto poder de la sabiduría está oculto para todo el mundo, y al que no discurre, a él es concedido, él lo tiene sin fatiga alguna. O sea, de alguna manera la bruja a partir de este momento le está diciendo a Fausto que abandone ese plano de la razón que tan constreñido lo ha tenido a lo largo de toda su vida. Porque Fausto ya era un anciano cuando llegó allí. A partir de aquí tiene que aprender a vivir sin esas reglas preestablecidas, que en su mayoría ni siquiera serían suyas, sino que corresponderían a su entorno, a sus circunstancias, a elementos de tipo cultural, de tipo social, elementos preestablecidos desde fuera y no asumidos libremente desde dentro. A partir de aquí, ya como joven, lo primero que se va a encontrar, movido, como decía, por esa idea de la belleza, es a su primer amor, a Margarita Gretchen, que además coincide con el nombre del primer amor de Goethe, en su juventud, en su infancia. Este personaje es un personaje muy interesante. En la obra hay, voy adelantando algunas cosas porque no diera tiempo, voy a tratar que no diera tiempo a verlo todo. En la obra va a haber 3 personajes femeninos importantes: Margarita Gretchen, Helena de Troya y la madre gloriosa al final de la historia, que es quien lo va a redimir. ¿Qué me interesa de esta idea? Que Margarita, Helena y la madre gloriosa representan las 3 a lo largo de toda la obra la misma idea: el alma de Fausto. Os decía que Goethe retoma toda la tradición, neoplatónica, y que además veíamos el otro día también representada en la charla que dio Isma sobre la primavera, sobre la primavera de Botticelli. Ese alma está escindida en 3 partes, porque como nos cuenta Plotino, ese alma, para poder entrar en el mundo de la materia, se ha tenido que dividir en 3 partes. Un alma sensible, un alma física que va al mundo directo, otra alma intermedia, que es un alma emocional, un alma racional, y un alma ideal, un alma pura y limpia, prístina, que se encuentra en lo elevado. De manera que el ser humano, a través de su conciencia, va a ir pasando a través de esa alma una que se proyecta, no es que se divida, quizá la palabra idónea sería se proyecta en 3 partes a través de estas 3 ideas. Por eso el personaje de Margarita, al principio, va a representar el alma sensible. Representa ese aspecto de la personalidad de Fausto, ideal, anímico, en el que de alguna forma es puro de nacimiento, pero Margarita es un ser maravilloso, puro, bellísima, pero Fausto la va a corromper. Fausto la va a corromper por la fuerza brutal de la sobrecompensación de sus instintos reprimidos. Ha pasado tanto tiempo reprimiéndolos que, claro, cuando la ve, se vuelve loco. Se vuelve loco y, bueno, pues la pobre Margarita la destruye de alguna manera. Ya Porfirio nos habla de cómo el ser humano, al alma sensible, la debilita y muchas veces la
la araña con su personalidad humana. Es lo mismo que le va a pasar a Margarita. Margarita va a ser cortejada por él con la ayuda de Mefistófeles, que es un personaje al que ella no soporta, ya en su claridad prístina es capaz de percibir que en Mefistófeles hay algo ahí negruno, pero al final va a conseguir embaucarla a través de regalos, a través de joyas. Hay una escena muy bonita en el jardín, que es esta que estoy poniendo, en la cual Mefistófeles va a estar, me recuerda un poco a la idea de que el otro día también vimos la obra de la flauta mágica, con Papageno y Papagena y Tamino y Tamina, y Pamina, perdón, porque ambos van a representar también los aspectos del amor más sensible o más concupiscible, y ellos los del amor un poco más emotivo, emocional, un poco más superior. Aquí la va a cortejar, a partir de ahí Margarita va a sufrir los estragos del amor, las descripciones que hace Fausto sobre el estado del amor y sobre ese primer amor son muy bellas y merece la pena leerlas, y al final va a conseguir que le abran las puertas de su aposento, cometiendo un terrible crimen, porque para que Margarita pueda yacer con Fausto, va a tener que dar un pequeño somnífero a la madre de Margarita. Un somnífero que, como sabemos, la medicina, según la dosis, se convierte en veneno, pues se convierte en veneno y termina matando a la madre de Margarita. No contento con eso, Fausto deja embarazada a Margarita y, claro, Margarita está desesperada, porque en esa época, imaginaros, la novela está ambientada en ese siglo XVI, incluso siglo XV, ambientada en la época del Fausto original. Pues claro, evidentemente una mujer soltera que se queda embarazada, la madre ha muerto asesinada, pero está condenada. Hay una escena en la iglesia en la que se escucha el Iris Dei, la ira de Dios, que me parece que representada muy bien. Ella se siente terriblemente culpable, está totalmente desesperada, pide ayuda a la Madre Misericordiosa, pero Fausto está en otra historia. No contento con estar en otra historia, antes de irse a otra historia, pues otra noche que quiere ir a cortejar allí a Margarita, se topa con el hermano de Margarita, Valentín, y en una trifulca, pues Valentín tiene un cabreo de narices porque le ha dejado embarazada a su hermana, pues mata Fausto a Valentín. De alguna manera, simbólicamente, todo esto representa esos estragos que se derivan de nuestro acto irreflexivo cuando no somos conscientes de lo que estamos haciendo, y cuando no somos conscientes porque nos estamos moviendo a través de nuestro egoísmo y de nuestra necesidad personal. O sea, ¿hasta qué punto podemos ser dañinos con los demás y con nosotros mismos cuando actuamos movidos por móviles, valga la redundancia, egoístas y puramente personales? Esa es la gran enseñanza que va a encontrar Fausto aquí. Pero antes de eso, Mefistófeles se lo va a llevar a un lugar mágico que es la noche de Walpurgis, que es una especie de aquelarre, de bruja, en donde de nuevo Fausto, que había vivido ese momento excelso del amor puro con Margarita, se va a ir al otro extremo y se va a ir al profundo infierno de aquelarre, en el que van a estar representados también muchos de los aspectos, igual que en la taberna de Lauterbach, de la personalidad humana, a través de los personajes que aparecen representados de la sociedad, de la política. Hay lugar para todo en esa noche de Walpurgis clásica no, la noche de Walpurgis, la clásica es la que viene después, en la que Goethe va a tratar de representar toda esa idea. Hay una cosa que le va a salvar a Fausto, y es, de nuevo, esa necesidad de belleza, y ese amor que ya le ha despertado su contacto con su alma sensible. Eso no la deja indiferente, de manera que aunque está distraído, porque la noche de Walpurgis representa también las distracciones del mundo, en el que nos imbuimos y en el que de alguna manera nos sumergimos, aunque está sumergido en las distracciones, no puede evitar ver una sombra, un destello de luz, que es la imagen de Margarita, a la que en ese momento toma conciencia de todo el daño y el dolor que le ha causado. Y la ve de una manera curiosa, es con un hilo rojo que le rodea el cuello, que es la vieja idea del daño y del dolor que le ha producido a la hermosa Margarita, que la ha corrompido,
Porque Margarita, ahora veremos, que en su desesperación no se sabe muy bien porque tampoco aparece muy de manera específica en el libro, pero el niño que iba a tener ha muerto. No sabemos si lo ha matado, si le ha llevado a la desesperación, la locura. El caso es que él se preocupa, está desesperado, se cabrea enormemente con Mefistófeles, le va a increpar, le va a decir qué es lo que me ha hecho, hacia dónde me ha arrastrado, fíjate el daño que le estamos haciendo a ella. Y entonces le dice, tienes que salvarla, ¿no? Y entonces él le dice, yo no puedo romper las cadenas de la vengadora justicia ni descorrer sus cerrojos, le dice Mefistófeles. Sálvala. ¿Quién la arrojó a la perdición? ¿Tú o yo? Porque Mefistófeles realmente no es quien ejecuta. Mefistófeles, como un daimon que de alguna manera garantiza el destino, induce a Fausto a actuar. Pero es Fausto el dueño de su destino. Es Fausto quien en todo momento decide qué hace o qué deja de hacer. Aún así, Mefistófeles le va a ayudar y va a llevarlo a la prisión donde está condenada por infanticidio. Esta es una historia real que Goethe vivió en su vida y que además, como él estudió leyes en Leipzig, pues parece que tuvo la oportunidad de participar en el juicio que hubo respecto de una infanticida, que además pues era un proceso bastante parecido porque había tenido un novio que la había abandonado, que le había costado un tabernego y resulta que había matado a una niña. Entonces esa idea la representa de alguna manera en este personaje para representar esa transgresión del orden que su actitud egoísta ha hecho sucumbir en el personaje de Margarita. Esta es una escena rarísima, quizá probablemente incompleta, en la que de camino ven un aquelarre, simplemente lo refiere, pero es una escena bastante misteriosa, y bueno, pues va a ir a la prisión en búsqueda de Margarita para intentar persuadirla y salvarla. Pero Margarita es consciente de sus errores, cosa que Fausto todavía no había sido, y se redime por completo. Y entonces va a venir a ser salvada. Pensemos que también que Margarita es la imagen del alma, no pensemos que es un personaje en tanto Fausto, que realmente es ese alma que bueno, ha sido corrompida de alguna manera por la personalidad, pero que evidentemente va a estar presente porque es el alma pura. Y de hecho al final de la obra veremos que Margarita es el personaje que va a salvar a Fausto y le va a enseñar la luz y la va a llevar a la luz. A partir de aquí, Margarita se va a ir y Fausto se va con Mefistófeles. Y entramos en la segunda parte de la obra. La segunda parte de la obra es una ruptura importante. Ya decía que recoge esa dualidad permanente entre el plano material y el plano simbólico, el plano mágico. Por lo tanto, ahora nos vamos a meter en un universo totalmente distinto. La teoría de Claudio Naranjo es que realmente entre la primera y la segunda parte se produce lo que en alquimia se llama la purificación por putrefacción. De alguna manera, Fausto, ahito de dolor y de daño, se va a redimir de alguna manera también durante ese periodo. De forma que aparece al principio de la segunda parte, aparece en un prado, en una especie de muerte simbólica, en la que Fausto va a aparecer dormido. Es muy interesante porque aquí aparecerá una especie de personaje simbólico que aparece también en Shakespeare, como también aparece en el Litis Sofía, que es un evangelio apócrifo, que es Ariel, y este personaje, esta especie de ángel, va a rociarlo con las aguas del leteo, con las aguas del olvido. Esta idea es interesante porque, por ejemplo, Jean-Pierre Bernard plantea el hecho de que al mundo de los misterios, al mundo de la magia, al mundo de esa fantasía del inconsciente, solo se puede entrar tras haber olvidado. O sea, ese olvido es necesario. Olvido probablemente de las convicciones que tenemos, preestablecidas que decíamos al principio, o de los márgenes que nos hemos autoimpuesto. Pero ese olvido es necesario. Y esto nos lleva a una idea interesante que aparecía en el oráculo de Trofonio, en Levadea, en la cual aquellos que querían ingresar y ser iniciados en el oráculo tenían que beber, por una parte, las aguas del ledeo, las aguas del olvido, y por otro lado, las aguas de mnemosine, de la memoria, para ser capaces de olvidar lo aprendido y recordar lo que probablemente sabe el alma de entrada y recordar lo que se va a vivir a través de esa experiencia. De esta manera, Fausto no es un olvido definitivo lo que va a sufrir,
Es un olvido que le va a permitir vivir una parte de la historia, pero pasar a la siguiente etapa de la historia tomando conciencia y recordando todo lo que ha ocurrido y que va a pasar después. Aquí hay un punto interesante, es que Fausto va a contemplar la luz del sol. Me voy a permitir unos minutos más, dado que hemos empezado un poquito más tarde por problemas técnicos. Él va a contemplar la luz del sol. Al principio la contempló, lo hemos visto que vio la luz también cuando apareció el espíritu de la naturaleza, y ahora otra vez de nuevo aparece el sol, aparece la luz, y nuevamente va a ser incapaz de mirarla directamente. No está preparado para acercarse a la verdad, no está preparado todavía. Por eso algunos ven en esta imagen, en esta escena, la muerte de Fausto